Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a comentar brevemente dos o tres puntos concretos de unos debates que se han subido recientemente a YouTube. Un primer debate fue entre el hermano Fausto Antonio con Emanuel Vallejos acerca de si Jesús ya era hijo antes de su encarnación y si fue realmente engendrado por el Padre o, sin embargo, es un título que se le da, el de hijo de Dios, y no es un hijo literal del Padre. Y luego también hicieron un debate acerca de la deidad, acerca de si hay una Trinidad o no hay una Trinidad. Y yo quiero comentar dos puntos que me han parecido realmente interesantes del vídeo, interesantes porque se genera una confusión que es muy peligrosa, sobre todo para gente que no ha estudiado el tema y puede ser confundida también por ello. Ved este sketch del vídeo y fijaos en lo que dice el hermano Fausto aquí. Lo otro, la que tú leíste de Patriarcas y Profetas, página 14, página 15. Dice, cuando dice que el Rey del Universo convoca esa reunión, dice ahí que aparecen tres. Estaba el Padre sentado, Jesucristo al lado, y dice, y el Ser Eterno que vive por sí mismo lo cubrió a ambos. Lea la cita, hermano. Un tercer personaje fue y lo cubrió a ellos, a los dos, y aparecen los tres ahí, pero no sé cómo que estamos leyendo, hermano. Si os fijáis, comenta la cita de Patriarcas y Profetas que está en su página 15. Antes el hermano Manuel la leyó y ahora Fausto dice lo que habéis oído en el vídeo. Yo cuando lo vi me quedé impresionado, me quedé de piedra, porque nunca había oído una persona que diera una interpretación así a una cita tan clara. Fijaros, vamos a leerla. La voy a leer directamente de el libro que tengo aquí de Patriarcas y Profetas, que nos dice así. Dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre. Vemos al Hijo de Dios y el Padre que comparten el trono. Y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. El hermano Fausto, curiosamente, dice que este Ser Eterno que aparece aquí, que cubre con su gloria a ambos, es el Espíritu Santo. Y él ve a tres personas aquí, ve al Padre, ve al Hijo y ve al Espíritu Santo. Eso me llamó muchísimo la atención porque yo leyendo eso nunca se me hubiera ocurrido llegar a esta conclusión, ni conozco a nadie que haya llegado a esta conclusión. De hecho, hace unos días vinieron unos hermanos a casa y hice la prueba con una chica que está conociendo el Evangelio y no había leído nunca esta cita. Le dije, lee esta cita y le hice una serie de preguntas. Jamás llegó a la conclusión porque hice esto porque ella no está prejuiciada en nada, nunca había leído la cita y nunca llegó a la conclusión del hermano Fausto, llegó a la conclusión obvia cuando se lee esta cita, la conclusión que llega todo el mundo, y es la conclusión siguiente. Aquí dice que el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno. ¿Quién es este Ser Eterno? Obviamente es el Padre. La gloria del Padre cubrió a ambos. El Ser Eterno es el Padre. El Ser Eterno que existía por sí mismo es el Padre, no es el Espíritu Santo en este caso. Con lo cual os lo comparto porque me quedé completamente alucinado al ver esa interpretación, y como hay mucha gente que puede ver estos vídeos, hay algunos que pueden ser confundidos y pensando que esa es la interpretación correcta de la cita, cuando en realidad la cita no necesita interpretación alguna. Se ve claramente que está hablando del Padre, del Hijo, que comparten el trono, y la gloria del Padre cubre a ambos. Y eso se puede demostrar con la Biblia y con muchas otras citas que ahora no vamos a nombrar. Pero llegar a esa interpretación demuestra una confusión preocupante en la mente de ese hermano. Con lo cual ese vídeo sirve para, primero, ayudar a que otros no se confundan y también para ver si este hermano puede llegar a la verdad y al entendimiento correcto leyendo esta cita. También comenta que no sabe cómo se lee, no sabe cómo leemos. Pues yo me pregunto lo mismo, ¿cómo puede leer esta cita de esta manera? ¿Cómo puede tergiversar de esta manera una cita tan clara y tan literal? Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues eso quería compartir. Y luego también vamos a ver otro sketch que es el siguiente. Y luego lo comentamos. Puede ser que yo dice aquí. Y el poder del Altísimo. Fíjate, el Espíritu Santo no es el poder del Altísimo. Aquí no se para. El Espíritu Santo vendrá sobre ti.
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mas el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Será llamado, no era hijo de Dios. Y ahí está el engendramiento de la deidad. Está el Espíritu Santo, primera persona, y después aparece el Altísimo, el Padre, y lo separa por nombre. Porque una cosa es el plan de redención y otra cosa es, hermano, la realidad, y mezcla, no se puede mezclar, hermano. Si os fijáis, aquí el hermano Fausto habla de Lucas 1.35 y él, según lee en el texto, ve Espíritu Santo y sombra del Altísimo como algo distinto, no como lo mismo, cuando es evidente que la Biblia habla del Espíritu Santo y la sombra del Altísimo como lo mismo, igual que hace en otras ocasiones la Santa Escritura. Durante el debate el hermano Manuel ya le dijo también esto, con lo cual yo no lo voy a repetir, pero es curioso no ver que sean dos cosas diferentes cuando la Biblia claramente equipara sombra del Altísimo con Espíritu Santo. Y luego habla de que, como dice el texto, y será llamado Hijo de Dios. Primero, el hermano Fausto lo usa para decir, veis, será llamado a partir de ese momento, a partir de que es engendrado en María, será llamado Cristo como Hijo de Dios y que será llamado, con lo cual es un título. En otra parte del debate, que no he puesto aquí, habla, sobre todo, hace énfasis en que es un título, que no es algo literal, ¿no? Que Cristo sea el Hijo de Dios, sino que es un título y que, en todo caso, si es hijo, lo es a partir de su engendramiento en el vientre de María. Bueno, ¿es eso verdad? Obviamente no. Y vamos a leer una cita que él también lee durante el debate, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2. Nos dice así: Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. Y atención aquí, en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Aquí el hermano, en otra parte del debate, lee esta cita y hace referencia sobre todo o énfasis en título, que es un título, que no es que realmente sea hijo de Dios, sino que es un título. Cristo no era hijo de Dios antes de su encarnación. Pero si tomamos este argumento, entonces tampoco en la encarnación era hijo de Dios, ¿no? Porque aquí dice que en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de hijo de Dios. Si aceptamos esa interpretación como verdadera y decimos que es un título, con lo cual es un rol, que Cristo nunca fue hijo de Dios antes de encarnarse, tampoco lo debería ser a partir de su encarnación, porque aquí dice que gana en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Entonces, cuando se encarna, ¿no es Hijo de Dios tampoco? Vemos como el argumento cae por su propio peso. Cristo era Hijo de Dios antes de la encarnación y Hijo de Dios también después de la encarnación. Obviamente es un título, pero también es algo real. Era realmente el Hijo de Dios antes y después de su encarnación. Y aquí dice ganó en un nuevo sentido. Si es que lo ganó en un nuevo sentido, es que antes ya tenía un sentido, ¿verdad? Si no, no se puede ganar ese título en otro sentido, se ganaría en un sentido único. Pero aquí dice ganó en un nuevo sentido el título del Hijo de Dios. Un título, pero también una realidad. Y ahora vamos a ver, porque vamos a leer un poco más para acabar de cimentar esta idea. En Signs of the Times del 21 de noviembre de 1895, y también se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 144, párrafo 2, nos dice así: cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño en defensa del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Fijaros, aquí dice siguiera siendo el divino Hijo de Dios. Si algo o alguien sigue siendo algo, entonces es que ya lo era antes, si no, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Veis cómo Cristo ya era hijo antes de encarnarse y no solo a partir de su encarnación? Y que ese título que se le da, ese nombre que se le da, no es meramente un rol, sino que también es una realidad. Era hijo antes de encarnarse y era hijo después de encarnarse, obviamente. Seguía siendo el divino Hijo de Dios y ahora también Hijo del Hombre. Fijaros, vamos a leer ahora una cita más, un par de citas más. Están Mensajes Selectos, tomo 1, página 301, párrafo 2 y página 302, párrafo 2. Nos dice así: únicamente en Cristo se encontraban esas cualidades. Revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para ser llamado Hijo del Hombre e Hijo de Dios.
Fijaros, ser llamado ¿qué? Hijo del hombre, porque nació, tomó sobre él la naturaleza humana, nuestra carne, e hijo de Dios. ¿Es solo llamado así? ¿Era hijo del hombre solo por un título, por un rol? ¿O es que era realmente hijo de hombre? ¿Tomó realmente nuestra naturaleza humana? Por supuesto que sí. Y hijo de Dios también dice, ¿era realmente el hijo de Dios o solo era un rol, solo era un papel? Era realmente el hijo de Dios, tanto en su encarnación como antes. Era la garantía para el hombre del embajador para Dios. La garantía para el hombre al satisfacer mediante su justicia, la de Cristo, las demandas de la ley de Dios en lugar del hombre, y el representante de Dios al hacer manifiesto su carácter ante una raza caída. Y luego en el siguiente párrafo que he comentado nos dice aquí, y he aquí, qué prenda de la fidelidad del Padre, porque cuando quiso asegurar a los hombres de la inmutabilidad de su consejo, dio a su Hijo unigénito para que viniera a la tierra y tomara la naturaleza humana. Fijaros, dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, para que viniera a la tierra y tomara la naturaleza humana. No es que diera un amigo o alguien que hiciera el rol de hijo y que viniera aquí a encarnarse y ser a partir de aquí hijo de Dios, sino que dio a su Hijo, ya era hijo antes, para que este Hijo viniera aquí a la tierra a nacer del vientre de María y tomar la naturaleza humana sobre su naturaleza divina. ¿Veis que claro? ¿Veis que claras las citas? Eso es leer bien. Eso es realmente leer bien. Fijaros, última cita, Cada día con Dios, página 126. Dice así, párrafo 2. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esta situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. ¿Eso cuándo es? Eso es en el cielo, antes de la rebelión. Son los ángeles caídos. No querían consultar a Jesús porque no querían ocultar este hecho de que era hijo de Dios, que es lo que precisamente explica en Patriarcas y Profetas capítulo 1, el capítulo del origen del mal. Eso era la eternidad. No se había creado la tierra aún. No había habido la rebelión manifiesta aún. Aún no habían sido expulsados del cielo los ángeles caídos. Y ya decían que lo que querían ocultar era que Cristo era el unigénito Hijo de Dios. ¿Veis cómo Cristo, tanto como dice la Biblia, como dice el Espíritu de Profecía, ya era Hijo antes de venir a encarnarse, y que este Hijo fue el que vino y se encarnó y tomó nuestra naturaleza humana? Por eso seguía siendo Hijo de Dios en un nuevo sentido. Por eso tuvo el título de Hijo de Dios en otro sentido. ¿Entendéis? ¿Ves que clara es la Biblia? Y luego el hermano comenta también una cita. Esta cita hace referencia al Espíritu Santo y es la siguiente. Fijaros en el corte del vídeo y lo comentamos. Hermano, el gran problema de muchas citas de esas, lo primero es que son citas que prácticamente no existen. La mayoría de esas citas no existen. Pero hay otras citas de esas que están manejadas. Esa cita que él mencionó, yo se la voy a leer en el deseado de toda la gente, porque yo sé hasta quién manipuló esa cita. Un chileno, se llamaba Neo, fue que manipuló esa cita, y esa cita la están tirando y tienen como 8 o 9 años tirándola como si una cita de la señora White. Léanme el libro. Yo voy a leer Recibiré el poder, eso lo encuentra todo el mundo, eso no es un libro que no. Recibiré el poder, página 49. Cuando me hablen así, pero eso de manuscrito y cosas, son cosas que están manejadas. No es un asunto que realmente te están plasmados. Son asuntos, léanme el libro plasmado así. Si os fijáis, el hermano comenta que esta carta hace referencia a una carta que es la carta 119, párrafo 18 de 1895, pues que es adulterada. Es una carta adulterada por un hermano que él comenta, el cual, por cierto, se ha desviado completamente de la fe, y esos son los frutos, ¿no? Cuando alguien se desvía completamente de la fe y otros lo ven, pues usan este falso testimonio, ese testimonio tan negativo, para cargar contra una verdad bíblica. Y según el hermano Fausto, dice que ese hermano que comenta chileno modificó esta cita y desde hace años que se va lanzando por ahí, pero es completamente espuria y que no le citen ni manuscritos, ni cartas, etcétera, sino que quiere leer libros.
Bueno, del espíritu de profecía se debe leer todo. Las cartas, los manuscritos liberados, que por eso han sido liberados, y obviamente sus libros. No solo una parte, no solo los libros. Esta forma de pensar es realmente extraña, es quedarse con lo que me interesa y con lo que no. ¿Dónde dice que el espíritu de profecía solo debe leerse sus libros y no sus cartas y sus manuscritos? ¿Dónde lo dice? Y aparte, esta carta que él comenta, que ahora vamos a leer, no es adulterada por nadie, no es inventada por nadie. Si uno va a EGW Writings, la va a encontrar ahí en el idioma inglés y en el original. Es una carta perfectamente válida y que salió de puño y letra de la hermana White. ¿Entendéis? Eso es un falso testimonio. Por eso lo he querido poner. No se pueden decir mentiras, se debe decir la verdad, guste lo que se lee o no, pero no se pueden inventar testimonios falsos. La cita es la siguiente, y ahora entenderéis por qué el hermano no la quiere ni ver. Dice: estorbado por la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio que Él los dejara, fuera su Padre y enviara el Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Aquí lo veis. Y bueno, luego dice: pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él, aunque sin que vosotros lo veáis, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin embargo, les digo de verdad, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cita Juan 14:26 y Juan 16:7. Aquí vemos, dice que el Espíritu Santo es el mismo, es Cristo mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Y luego dice que Él, Cristo, se representaría a sí mismo como presentes. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu, como Él, omnipresente. Luego lee la cita del deseado de todas las gentes, página 622, que dice lo mismo, viene a decir lo mismo, pero hace caso a la cita del deseado y dice que esta carta es espuria, que es modificada o adulterada por un hermano de nuestra actualidad. Cuando uno solo va a EGW Writings, y ahí está, con lo cual el argumento también cae. Los debates, sabéis, nunca me han gustado. Creo que son un semillero de Satanás, aunque debates como estos, moderados por alguien neutral, sí que sirven y son realmente positivos. Cuando se participa de ellos, puede pasar esto. Pueden venir personas que malinterpretan lo que dice el otro, que tergiversan las escrituras, que tergiversan el espíritu de profecía y que empiezan a decir falso testimonio de algo que no es verdad. Están diciendo falso testimonio, y eso que sucede, que provoca que muchos hermanos puedan ser confundidos, muchos hermanos que vean el debate puedan ser confundidos, y eso es muy negativo. Por eso hago este vídeo, no para atacar ni mucho menos al hermano Fausto, sino para exponer errores manifiestos que él dice, errores además que cuesta entender cómo se pueden cometer, ¿no? Porque es de una facilidad tremenda descubrir que esta cita no es adulterada. Solo se tiene que ir a EGW Writings y se ve que está en inglés, que es del puño y letra de Elena White. Cuesta entender cómo se puede comprender de la cita de patriarcas y profetas que el ser eterno es otro, que no es el Padre, la gloria del Padre que cubre a ambos. Cuesta muchísimo entender. Cuesta entender también cómo el leer que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá sean dos cosas distintas, cuando el texto claramente dice que es lo mismo. Cuesta entender cuando se ve será el amado Hijo de Dios, que se diga que no lo era antes, cuando hay tantas citas claras, ¿no? Y la propia Biblia lo es, y tantos ejemplos paralelos a esto que si se tomaran desde esta perspectiva no tendrían ningún sentido. Con lo cual, viendo eso, simplemente es un vídeo didáctico para que los que puedan dudar dejen de dudar, y por si el hermano que ha cometido estos errores pues quiere arrepentirse y ver la verdad, pues puede hacerlo, ¿no? Porque realmente, como digo, son errores manifiestos. Aquí ya no entro en qué cree cada uno y qué deja de creer, pero independientemente de qué crea o no crea, una persona no puede cometer estos errores, porque son errores básicos de comprensión lectora y demuestra una confusión en la mente que no se puede mantener, no ya por este tema, sino por los otros y por la propia vida personal. ¿Qué esperanza de salvación o esperanza de comprender el Evangelio hay cuando una mente está tan confundida, ¿no? Eso es fruto de tener una mente carnal, de aún mantener esta mente carnal en nosotros, nuestra mente propia,
La Biblia nos dice que debemos tener la mente de Cristo. Eso significa que nuestra mente natural debe ser completamente sustituida por la mente de Cristo. Cuando eso pasa, y solo pasa cuando el Espíritu de Cristo nos domina y nos enseña, nos redarguye de pecado, pues ya no se cometen esos errores. Se ve la claridad bíblica. El velo que dice 2 Corintios 3:16 desaparece y comprendemos realmente los temas que leemos. Si no, pues hay confusión, no entendemos lo que dice el otro, no entendemos lo que dice el texto, lo tergiversamos y pensamos que estamos en la verdad, etc. Y eso no puede ser, es muy negativo. Con lo cual, bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya podido servir. Si os ha servido, compartirlo con los demás para que estos errores no encuentren semillero alguno en las mentes de las personas, sino que sean arrancados de raíz. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.